Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente reunidos aquí en este programa Reflexiones Vitales. Hoy contamos con la presencia de una mujer importante en nuestra ciudad, en nuestra comunidad astronense. Una mujer del mundo de la educación, Silvia Bordabosana, la directora de la Escuela Superior de Comercio número 51 de nuestra ciudad, que es reconocida por sus colegas, por los chicos, por la gente en general, como alguien que trabaja de un modo muy especial en este mundo educativo. Queremos charlar con ella y preguntarle muchas cosas de cómo encara ella la educación, cómo concibe este mundo y cuáles son aquellos valores que tendríamos que tener en cuenta para seguir creciendo en la educación aquí en Armstrong y en toda nuestra sociedad argentina. Así que vamos a prepararnos para esa charla y con estos auspicios de nuestros amigos anunciantes vamos a dar comienzo a nuestro programa Reflexiones Vitales de esta noche. Como anunciábamos al inicio del programa, nos visita una mujer del mundo de la educación, Silvia Bordabosana, sin duda una de las referentes en el mundo educativo de nuestra ciudad, probablemente de las personas más capaces en este contexto educativo y sin duda una de las más reconocidas. Bienvenida, Silvia, a nuestro programa. Gracias, gracias. Sin duda todo el mundo te reconoce como alguien que está justamente en el mundo de la educación. Y contanos un poquito qué estás haciendo en este momento concretamente en ese mundo educativo. En ese mundo me estoy desarrollando como directora de la Escuela Superior de Comercio. Estoy como docente del nivel medio, del nivel secundario de la Escuela 33 y docente del nivel superior de la Escuela 33. O sea, con mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Y sin duda, como te decía, muy reconocido porque todos ven en vos alguien que realiza su tarea educativa con gran vocación y quizá con un carisma bastante especial, ¿no? Por lo menos así yo lo recojo en el contexto de los lugares donde vos te movés. ¿Cómo comenzó este camino educativo en tu vida, Silvia? Bueno, un poco uno condicionado por desarrollarse en una familia tradicional, conservadora. Nosotros en cuarto año teníamos la posibilidad de elegir entre la formación docente y la formación en letras, el bachiller común. Y bueno, en cuarto año, cuando elijo la formación docente, tuve por primera vez la materia psicología y bueno, siempre reconozco en la profesora, de quien fue después mi compañera profesional, mi madre profesional, porque bueno, a mí me gustó muchísimo y ahí elegí ser profesora de psicología. Lo que pasó que yo viví mis primeros años en el campo, donde jugábamos, pero no había mucho por hacer. Entonces teníamos la escuelita cerca, la escuelita rural, y yo, según mi mamá, dice que hinchaba mucho para ir a la escuela. ¿Dónde era eso, Silvia? El campo Gimbati. Campo Gimbati, muy bien. Entonces yo comencé mi escolaridad a los 5 años, terminando mi primer año con 5 años. En cuarto grado me traslado a la escuela del pueblo. En ese momento no había tantas exigencias de edad. Tuvimos una evaluación como para ver en qué condiciones veníamos, porque éramos con una prima que nos trasladamos. Y bueno, así que terminé mi secundaria con 11 años y mi primaria con 11 años y mi secundaria con 16 años. Muy chica. Muy chica. Claro. Con digamos, el imponderable en el medio de que mi papá falleció muy joven, cuando yo tenía 13 años, así que en ese momento, cuando terminó mi secundaria, no estaba en condiciones de viajar a Rosario, era muy chica. Entonces, mientras tanto, estudié de maestra aquí en la localidad donde hoy estoy dando clases. Me recibí de maestra de nivel primario y cuando terminé mi nivel primario fui a Rosario a estudiar mi profesorado de psicología, que era lo que yo quería hacer, ¿no? Y que, bueno, todos los días lo volvería a elegir porque además de ser la docencia, es un área donde se pueden hacer un montón de cosas y que nos permite vincularnos con los alumnos de otra manera. O sea que vos, marcada un poco por la vida en el campo, que seguramente habrá dejado también su huella en tu estilo, a lo mejor
de corazón y por otro lado el tema de la psicología. Sí, sí, a mí me marcó muchísimo ese cuarto año con la materia psicología. ¿Cómo se llamaba la profesora esta tan...? Gladys Ceruti, porque Gladys es una profesora que marcó a muchos alumnos por su estilo de... Inclusive yo tengo mucho de la escuela de ella, y bueno, sigo teniendo contacto con ella porque ella ya no viene a dar clase acá, pero a mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, entonces en Rosario estaba la carrera del profesor de Psicología, Filosofía y Pedagogía, y bueno, me recibí. Antes de recibirme ya tenía muchas horas de trabajo aquí en Armstrong, así que me recibí viajando, y bueno, a partir de allí tuve muchísimo trabajo, con la suerte de haber trabajado en todas las localidades vecinas, que yo creo que es una experiencia muy importante, conocer otras escuelas, otras culturas. Viajé 22 años a Villa Loíza, que bueno, sabe que tiene parte de mi corazón, porque bueno, uno comparte un montón de cosas, además dentro de la comunidad educativa. Entonces, durante 30 años es tu familia, claro. Es tu familia. Claro, se ve que ha llegado bien dando en tu sensibilidad también eso, ¿no? Sí, sí. Algo más también ya parte afectiva, digamos. Sí. Sí. Yo todas las escuelas que he trabajado, en Cañada de Gómez, en el Terciario, en el EMPA de las Parejas, en la Escuela de Tortugas, tengo un hermoso recuerdo de todos los lugares. O sea que ya conoces bastante la zona y por lo tanto los chicos de la zona. Y hablando un poco de eso, evidentemente a lo largo de tu carrera docente habrás visto que han pasado seguramente distintos estilos de educación, probablemente Seguro. Modelos de educación. Sí. Si vos tuviera que contarme, conociendo bastante esto, incluso con la riqueza de la psicología detrás, ¿no? Sí. ¿En qué cambió esto? ¿Cuáles son los puntos favorables hoy? ¿Cuáles son los favorables de antes? En fin, ¿cómo lo ves ese cambio? Yo creo que los estilos educativos, si bien se plantean en una política educativa, tienen que ver particularmente con las gestiones institucionales. Es decir, yo he trabajado en épocas donde era mucho más riguroso por allí los parámetros, pero que dentro de la gestión institucional se hacían un montón de cosas particulares, lindas. Por suerte he trabajado en escuelas que eran chicas, relativamente chicas, donde uno podía tener una llegada a la familia y a los chicos diferente. Creo que se particulariza en lo institucional, más allá de las políticas educativas, porque las políticas educativas, siempre, por lo menos de los 25 años que tengo de docencia, siempre se hacen detrás de un escritorio, y en la realidad la plasma el docente, que usa un montón de estrategias para poder llevar adelante el proceso educativo del alumno, que creo que esas realidades no están consideradas en las políticas educativas. Entonces, está bien, nosotros tenemos cuestiones básicas, reglamentarias que tenemos que cumplir, pero que muchas veces y en todas las escuelas, se transgreden para mejorar, porque por allí en la generalización hay un montón de casos que son particulares. Entonces, por allí los directores tenemos que realizar determinadas cuestiones que no están enmarcadas reglamentariamente, pero que sí ayuda al alumno a estar dentro de la institución, a permanecer. Creemos que estar dentro de la institución, más allá de la trayectoria dificultosa o no, hace que tenga un marco de contención. Claro. A veces en esos documentos que vos mencionás, que llegan desde lo institucional, ¿no? Yo también soy docente, y ¿no parece un poco a veces cargado de literatura un poco también eso? Sí, está planteado desde el deber ser. Claro. Y hoy, como están dado vuelta todos los parámetros, el deber ser, inclusive yo en la formación docente, nosotros tenemos la teoría de Piaget, que supuestamente es la que rige todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y siempre le digo a las chicas, no busquen ese alumno, porque ya no existe el alumno de Piaget con determinados desarrollos de inteligencia. Si bien los chicos son inteligentes, porque por suerte no hay grandes problemas, están atravesados por un montón de otras cosas que hace que no desarrollen toda la inteligencia que ellos tienen. Claro. Fíjate que ahí tocas un punto realmente importante. Uno escucha a la gente, por ahí hablas con una persona mayor y te dice, no, bueno, la educación era antes, cuando
mi papá, mi maestra, qué sé yo, y hablan del, si querés, el rigor que ellos vivían como un valor, porque de hecho dicen, yo quedé formado así, soy buena gente, Sí, etcétera. Y sí, después sí. encontrás el otro punto que dice, no, mira, ahora los chicos, bueno, son más libres, se manejan de otra manera y tienen otras cosas realmente muy positivas. ¿Cómo hacer una síntesis sin caer en, digamos, canonizar aquello y demonizar esto, o al revés, canonizar esto y digamos, estar contra aquello? Sí, ¿Cómo hacer la y armonía todo de...? depende del concepto que uno tenga de ese rigor, Ahí entre está. comillas, ¿no? Yo creo que en general, yo hablo por los adolescentes que son los que conozco, Ujú, porque uno después ven cuando se van. Los chicos son buena gente, ujú. son buena gente. Lo que pasa es que hay un periodo de crisis que uno tiene que acompañar y que hay cosas que la tienen que hacer a esa edad sí o sí, porque en otra edad quedaría descontextualizado y demás. Lo grave es que el adulto también está en crisis. Los adultos estamos con mucho miedo, con mucha inseguridad, allí titubeando en determinado, dónde termina una cosa y empieza otra, dónde termina el límite. Yo creo que hoy la responsabilidad de los adolescentes son los adultos, es lo que yo siempre planteo. Entonces, tenemos que replantearnos nosotros como adultos cómo estamos poniendo los límites, a qué le llamamos límites, porque por allí, por miedo, o no ponemos límites o ponemos demasiado. Y las dos cosas están mal. Claro. Yo creo que, como siempre, la educación respondió a una sociedad en donde está inserta. En otras épocas el docente no tenía que salir a defender cuál era la figura del docente y el respeto que se merecía el docente. Entonces uno estaba compenetrado en dar clases. Pero por allí, en otra época, no había el vínculo afectivo y de formación que hoy hay con los chicos. Entonces, bueno, cada cosa tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí, realmente importante lo que decís. Hay una frase que recuerdo que habla de la generación, quizá más o menos nuestra, y dice, es una generación muy particular que le tuvo miedo a sus padres y ahora le tiene miedo a los hijos. Claro, Fíjate vos qué exactamente. fuerte la frase, ¿no? Y qué real por lo que estás diciendo. O sea, verdaderamente eso. Sí, sí, Quizás sí, falta sí. mejor eso, como vos decís, el criterio y la seguridad, la formación firme en el mismo papá, Claro, ¿no? y el problema está, no es porque los papás somos todos tontos, es que No, no no, no. está escrito, no hay una Claro, receta. claro. Entonces, si uno tuviera un libro donde dice, vos tenés que dejar hacer hasta tal cosa y no dejar hacer, sería mucho más fácil, pero no hay receta para ser No. papá. Y hay cosas a las que le tenemos miedo porque las desconocemos. Claro. Entonces uno no se formó en este ambiente donde hay mucha más libertad y demás. Y la libertad hay que saber manejarla, ¿no? Entonces por ahí los hijos nos cuestionan que vos no me dejás salir, otros cuestionan que no le ponen límite, o sea, hay de todo, porque no hay una receta para aplicar. Claro, en medio de todo eso, si hay algo que la gente, sobre todo también los chicos, rescatan en tu caso, es el tema de ese buen trato y de esa, digamos, sabiduría para saber ubicarte en este contexto tan difícil de relación padres-hijos, familia, institución educativa, etcétera. ¿Cuáles son tus criterios, si querés decirlo, o no digo receta, pero con qué te manejas para tratar a los chicos cada día y que haya ese contexto lindo ahí en tu Escuela Superior de Comercio? Yo creo que uno de las cuestiones fundamentales es la comunicación. Yo tenga o no tenga que hablar cosas con los chicos, yo trato de tener vínculo con el chico, aunque sea entrar para saludarlo. Yo particularmente tengo un afecto especial por los adolescentes, a mí siempre me gustó mucho los adolescentes. Entonces, más allá de que esta comunicación, que creo que es uno de los ejes fundamentales, no solo en la escuela, sino en la familia y en lo demás, a mí me gusta estar con ellos. Y yo creo que eso lo transmito. Claro. A mí me gusta, me divierte. Yo siempre digo que ellos tienen mucha confianza conmigo y de los 6 años que tengo como directora, jamás tuve una falta de respeto. Jamás. Mira. Jamás. Nunca. Ellos siempre supieron dónde estaba el límite entre este lazo afectivo y el rol que yo cumplía. Pero jamás. Entonces, creo que uno transmite lo que siente, claro. Y eso es lo mismo cuando uno da clase. Yo en su gran mayoría en las escuelas que di en la secundaria, en los alrededores, todos eran de formación comercial.
donde tenían una psicología y una filosofía ya. Y tengo muchos exalumnos que son psicólogos, asistentes sociales, que yo siempre las cargaba a las directoras porque digo, yo se los desvirtúo. Pero creo que uno, ahí está la cuestión es cuando a uno le gusta lo que hace. Entonces creo que uno termina transmitiendo. Y como yo a mí tengo un afecto especial por los adolescentes, me gusta entrar, verle las caritas, cargarlos, pero ellos saben que todo siempre es con el fin de comunicarnos, de vernos. Trato de circular por la escuela, que ellos me encuentren, y creo que tiene más con una forma de ser mía que con una estrategia. Claro, un carisma tuyo. Porque, digamos, desde los vínculos con los adultos también es la misma, ¿no? Que tiene sus pros y sus contras, tengo cosas buenas como cosas malas, ¿no? Por ahí eso me juega en contra, y bueno, pero creo que tiene más, porque uno no deja de ser uno para ser director ni para ser docente. Entonces creo que el estilo de docente o de lo que uno haga está atravesado por lo que uno es y por su historia. Me decía también una colaboradora tuya, preguntándole un poquito antes de la entrevista para poder también conversar con vos con fundamento, incluso de la referencia que tienen los que están trabajando con vos, ¿no? Me decía que vos sos una persona que generás confianza y que la gente se abre mucho con vos, que es muy de confiarte cosas porque se ve que tenés esa escucha, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho hablar. Entonces, bueno, qué sé yo, uno termina, ya te digo, en la escuela uno termina teniendo una familia, porque son muchas horas las que compartimos, muchos compromisos, muchos miedos. Entonces, una alegría es una alegría institucional, porque uno la va compartiendo y los logros. Una tristeza es una tristeza institucional, porque todo el mundo sabe lo que uno se sacrifica y demás para que las cosas salgan bien. Ya te digo, me gusta hablar mucho, me gusta conectar mucho con la gente, y bueno, creo que eso es lo que genera confianza, ¿no? De todas maneras, yo siempre trato, nunca pierdo de vista que tengo una institución sobre mis espaldas, y siempre trato de que cuando tomo una decisión no poner en riesgo a nadie. Llegado el caso que el riesgo lo corra yo. Entonces, por supuesto que jamás voy a indicarle algo a alguien, porque más allá de lo institucional, por allí vienen las preguntas con respecto a casos particulares, claro, situaciones particulares y demás, que trato de que no corra riesgo y de que proteger un poco también a tu gente. Claro. Claro, eso, básicamente. Silvia, seguimos con este diálogo rico, vamos a ir a una pausita y vamos a continuar con esto tan interesante que es vivir el mundo de la educación acá de Armstrong a través de tu experiencia. Continuamos después de la pausa. Continuamos, amigos, con esta charla realmente muy profunda, muy interesante sobre una de las realidades tan vitales para nuestra sociedad como es la educación. Lo hacemos con Silvia Bordobozana, que es un referente aquí de la educación en Armstrong, y estábamos hablando un poco del trato con los chicos, de tu manera de vincularte con ellos. Y la vez pasada, charlando con vos me decías que permanentemente en el mundo educativo hay que negociar. ¿Cómo es eso, Silvia? Sí, yo te decía que para mí uno de los ejes fundamentales es la comunicación. Y yo creo que, porque una parte lo vive institucionalmente, nosotros tenemos la suerte de tener un gabinete donde en ese espacio los chicos por allí comunican y dicen cosas que por allí no son escuchadas, ¿no? Entonces lo que yo siempre trato de generar es ese espacio de comunicación. Y bueno, en el caso de los conflictos, que los hay, siempre los hay, creo que la cuestión básica es negociar, porque allí perdemos los dos y ganamos los dos, ¿no? Y los chicos, por lo menos en particular los de mi escuela, ya tienen el ejercicio de negociar. O sea, yo, por ejemplo, siempre les digo que en la adolescencia se hacen determinadas cosas que las hicimos nosotros, que las hacen ellos y que las van a seguir haciendo, cosas que de transgredir, pero que después hay que hacerse cargo. Entonces, el acuerdo se hace. Una de las partes no lo cumple y bueno, ellos ya saben lo que pasa. Inclusive esto de hacerse cargo, nosotros siempre teníamos conflictos con la cuestión de que quedaba el colectivo y qué hacíamos cuando no salía el responsable. Yo personalmente no tengo problema porque ellos solos vienen y dicen, lo hice yo, y bueno,
Obviamente la sanción cuando se hacen cargo es diferente a cuando no se hacen cargo. Y yo se los marco eso porque me parece muy importante. Y tratar de no sobredimensionar las cosas. Ellos saben que son adolescentes y que pueden hacer determinadas cosas y que la transgresión es particular de la adolescencia, pero ellos saben hasta dónde pueden transgredir. Y llegado el momento saben que son responsables de determinadas cosas que no tenían que haber hecho. Creo que esto es útil no solo con los alumnos, sino con los hijos. Yo traté de manejarme también siempre así con mis hijos, así que creo que traslado una postura que lo he tenido personalmente, ¿no? Todo esto, Silvia, viene a dar una nueva visión de lo que es la autoridad en relación con la libertad, la disciplina. ¿Cómo ves ese triángulo que hoy se llama, digamos, se llama discusión, digamos, está permanentemente en el tapete? Bueno, porque habría que poner más límites, porque, bueno, habría que dialogar más, en fin. Vos nos explicaste muy bien recién cómo está el tema de la negociación como una clave. ¿Y cómo queda parado? Por ejemplo, te puede decir alguien, bueno, pero entonces la autoridad, ¿dónde está? Realmente parece que hay otro concepto lindo, me parece, ¿eh? De autoridad. ¿Cómo lo vivís eso vos? Sí, el problema es que la autoridad de los roles, de la jerarquía, tiene que surgir solo, tiene que plasmarse por las actividades en la escuela. O sea, no tendría que ser necesario decir, esa es la directora, ese es el profesor. Tendría que ser fluir de cómo accionamos dentro de la institución. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de que mi accionar responde a un cargo directivo, la autoridad surge solo. Yo el otro día cuando charlábamos, te comenté que hay alumnos que se dieron cuenta que yo era la directora en 5º año. Y que yo le preguntaba, y bueno, ¿por qué vos me hacías caso cuando yo te venía a retar? Y me dice, no sé, es como que la autoridad está implícita porque ven un accionar, ¿sí? Entonces creo que cuando el accionar de cada uno de los actores dentro de la institución cumple su rol, creo que queda implícita la autoridad de cada uno, ¿no? Sobre todo en lo que son los caminos de comunicación. Nosotros, por ejemplo, te imaginas que es imposible que yo absorba todo lo que pasa en la institución y de hecho hay cargos que están para eso. Entonces ellos saben que llegado un momento de un problema de disciplina, a quién dirigirse, esa persona sabe a quién dirigirse y de última instancia yo les digo siempre, cuando yo vengo al aula a retarlos porque la cosa está muy grave, pero a mí llegan situaciones que ya son demasiado conflictivas, claro. Y bueno, y que ya tenemos que ponernos todos. Pero si no, cada uno tiene, ellos ya saben inclusive cuando hay problemas que no entienden una materia, a quién dirigirse, con quién hablar. Entonces, creo que ahí está el rol de cada uno y la autoridad de cada uno. El concepto de libertad por allí es mucho más amplio. Yo creo que no puedo condenar de culpable a quien todavía no me demostró que lo es. O sea, yo parto del prejuicio de que el alumno es inocente. Bueno, después con su accionar me demostrará, yo la confianza se la doy, por eso las negociaciones, ¿no? Entonces el acuerdo lo hacemos, después cada uno es libre de transgredirlo el acuerdo o no, pero sabiendo digamos, ya habiendo sentado la base de lo que pasa a quien que transgrede los acuerdos. Y también me gusta mucho hablar con los papás, yo creo que el trabajo en conjunto con los papás es fundamental. Y particularmente tengo una gran respuesta de los papás. Creo que por lo menos en mi gestión han entendido lo que uno quiere y que a nosotros no nos molesta que vengan, que pregunten, aunque sea que llamen por teléfono, y nosotros molestamos mucho porque, qué sé yo, en el caso de un alumno que están 2 o 3 días sin faltar y no sabemos por qué, nos gusta saber qué le está pasando, porque inclusive en esos casos hemos detectado padres que no sabían que los papás están en la escuela, y creo que es un trabajo de ayuda también para la familia. Seguro. Entonces yo siempre les digo, ustedes disculpen, pero nosotros llamamos, hinchamos, cargoseamos, pero creo que es el trabajo de ida y vuelta. Sabes que escuchándote
Me acordaba de ese concepto que es tan importante, el tema de la autoridad moral, ¿no? O sea, Sí, que la autoridad surge de los valores y de la fortaleza, digamos, espiritual de la persona que la ejerce, ¿no? Y también incluso el tema de la libertad, como una libertad responsable. Vos hablas de hacerse cargo, ¿no? Hacerse cargo. Hacerse responsable de los Creo actos. que es fundamental. Y lo que me llama la atención, incluso porque vivimos en una sociedad que aparentemente, salvo en la ley, digamos, ese presupuesto que vos me hablabas de la inocencia presupuesta, no lo solemos dar. Viste que hay gente que sale a la calle diciendo son todos culpables, todos me van a embromar, y después empieza a ver si realmente son inocentes. O sea que tenemos que partir en vez de un sano presupuesto. O sea, demos la confianza y después vemos cómo vamos construyendo, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver, lo digo también como madre, ¿no? Creo que tiene que ver con el miedo. O sea, poner límite antes de... no es fácil. Yo me pongo en el lugar de mamá, no es fácil empezar a dar las libertades a los chicos, porque uno no se perdonaría nunca que a sus hijos o a sus alumnos le pase algo por no haber tomado la medida que corresponde, pero digamos, es como algún poeta dijo, en algún momento tenemos que dejarlos libres, ¿no? Porque dentro de 2 o 3 años van a estar en una ciudad grande donde van a tener que manejarse ellos, y creo que tenemos que también ejercitarlo en lo que es la libertad, en este uso de la libertad. Yo en el nivel terciario doy una materia que se llama ética profesional. Entonces, siempre planteamos cómo enseñamos valores, cómo enseñaríamos valores. Y si bien hay una materia que se llama formación ética y ciudadana, los valores no se puede plantear como un contenido. Los valores se tienen que plantear como algo que atraviesa la educación. Y el valor, tanto en la familia como en la escuela, se demuestra, se aprende con lo que ven. O sea, yo no puedo exigir a un alumno que sea responsable si yo no soy responsable con él. El planteo es que nosotros, más allá de que uno es director o profesor y el otro es alumno, primero somos personas, y hay condiciones básicas entre los vínculos de las personas, que es el respeto, que es la solidaridad, que es el compañerismo. Es decir, antes que nada somos personas. Entonces, por ahí el planteo es, yo tengo que tener una conducta coherente con lo que yo exijo. ¿Sí? Si no, caemos en el autoritarismo. Vos tenés que hacer lo que yo te diga más allá de lo que yo soy. Hacer lo que yo digo y no lo que yo hago. Claro. Y en todo caso, fíjate que estás planteando una vocación muy alta para un docente, ¿no? O sea, vos estás diciendo, y es verdad, que el docente no simplemente tiene que transmitir una cantidad de contenido, sino que transmitir una vida, más bien mostrar cómo se vive lo que está enseñando, y lo cual es enormemente grande, ¿no? Y hoy el adolescente está ávido de esos modelos, porque con preguntas que no tienen que ver con los contenidos, el adolescente, te digo, en lo que ha pasado hace poco, con respecto a los paros, los chicos vienen preguntando, ¿por qué usted hace paro? ¿Por qué no lo hace? Están midiendo el posicionamiento que cada uno tiene, más allá de la adhesión o no, pero a ver cómo argumenta, cómo se defiende. Los chicos están muy ávidos de esos modelos, ¿sí? De cómo posicionarse, de cómo defender. Pasamos a ese tema. Mira, realmente era una de las preguntas que quería hacerte, porque es algo que preocupa no solamente a los chicos, que lo preguntan con toda la transparencia, sino a los grandes que a veces juzgan más rápidamente y toman una posición un poco ligera. ¿Cómo ves este tema de la docencia, la paga del docente, el paro, esa relación, cómo la ves en este momento? ¿El docente está bien pago o no lo está? ¿Cómo es esa realidad? Y si hablamos en relación, por decir, con otras profesiones, y hablamos en relación con otras provincias, yo también tengo muchos años de militancia gremial, estamos bien pagos, obviamente no lo suficiente que tendríamos que... Yo hablo de nivel secundario, ¿no? Tengo conocimiento de que el nivel primario está desfasado, ¿no? Pero tiene que ver con un problema de nomenclatura, con unas cifras que toman en cuenta cuando nos tienen que hacer el aumento. Y creo que el tema del paro se empieza a implementar cuando se empieza a desvirtuar la imagen del docente. Creo que los docentes terminamos con las medidas de fuerza cuando ya no se estaba seguro cuál era el valor del docente. Entonces, bueno, tuvimos que buscar otra estrategia, más allá de que convengamos que digamos, todo espacio gremial puede tener sus cuestiones políticas y demás.
creo que uno de los grandes reclamos que hoy hace el docente con los paros es el no reconocimiento de la función docente. Por allí uno escucha las declaraciones que hace la presidenta, que tenemos 3 meses de vacaciones, que trabajamos 4 horas, cuando todo el mundo sabe, o por lo menos la gente que trabaja un docente, sabe que cuando menos trabaja es adentro del aula, porque uno ya tiene todo preparado. Formado. Pero el docente trabaja horas y horas preparando clases, porque no cualquiera, sin menospreciar, por supuesto, ¿no? Pero cuando uno elige la profesión docente, aun cuando lo hace como medio para ganarse dinero, uno termina involucrándose y con un compromiso en un montón de cuestiones que sin darse cuenta termina, yo digo que la escuela absorbe, y cuando uno está comprometido es inevitable, porque si yo sé de maestras que le compran cosas a los chicos y de que van a la casa y de que tratan de resolver problemas que no son de la escuela, digamos, educativa. Ahora, Silvia, yo veo que obviamente lo hablas desde tu modo de pensar y de sentir, que evidentemente es generoso. Lo que la gente a veces ve, y no sé cuál es la proporción, vos estás más adentro, a lo mejor me podés informar, y a todos, como hay de todo en todas las profesiones. En todas las profesiones. Si vos tuvieras que decir, mira, hay bastante gente que realmente se dedica con corazón, que entrega, etcétera, y hay de los otros, porque también uno conoce, ¿no?, de los otros profes, que a lo mejor no seguramente, tanto. seguro. ¿Cómo es la proporción hoy día? ¿La mayoría está en un bando, en otro? ¿Cómo lo ves a la docencia hoy día? Yo creo que la gran mayoría tiene un gran compromiso con la escuela. Y ya te digo, aunque vos no quieras, terminás comprometiéndote, involucrándote en cosas que vos decís, nunca me imaginé que terminaría haciendo, sobre todo en lo que respecta a mi institución, que siempre uno trata de hacer actividades que tengan que ver con la solidaridad, con que los chicos se formen en esto de lo humano. Entonces los docentes, yo tengo docentes que por ahí los tengo que retar, les digo, basta. Yo creo que en general hay un gran compromiso y el docente hace muchísimas cosas que no tienen que ver con lo educativo. Muchísimas cosas. Indudablemente vos lo debes transmitir. ¿Qué se siente formar docentes? Vos estás siendo docente de los terciarios. Sí, dándole, digamos, estoy en el profesorado de enseñanza primaria y el profesorado de matemática. Uno apuntado a la primaria y uno al nivel secundario. A mí particularmente me gusta mucho. Trato de transmitir la experiencia y ya te digo, en mis materias hay muchas cosas lindas para ver. La formación docente ha sufrido un cimbronazo muy grande con la Ley Federal de Educación, un vaciamiento muy grande, y bueno, estamos tratando de remontarlo, ¿no?, de retomar el verdadero significado de la formación docente. De hecho, hoy la formación docente tiene 4 años, el de primario, cuando antes tenía 2 años y medio, y bueno, y tratar de hacer ver que esta cuestión de educar, si bien, para que no se asusten los chicos, no es demasiado, digamos, no es cuestionado, pero sí no es cualquier tarea. Claro. No es cualquier tarea. Es decir, que hacerle ver que uno termina involucrándose como persona, con otros valores, que a lo mejor en otra tarea que también son importantísimas, ¿no? En realidad vos estás acompañando una vocación verdadera, más que una profesión meramente, hay una vocación detrás que casi tiene que estar incluida en ese camino, ¿no es cierto? Sí, yo siempre les digo, por allí es bastante ingrata la tarea docente, porque además uno lo que hace, el trabajo que hace no lo ve, claro, porque cuando lo ve es porque te encontrás con el exalumno a los 30 años a ver qué hizo. Claro. Es una siembra confiada en esos corazones. Es confiar en lo que uno hace y después, bueno, uno por suerte tiene, acá es un pueblo chico donde uno va viendo lo que los chicos, por eso te digo, los chicos son buena gente, la semilla de buena gente está. Silvia, seguimos después de la pausa, nos quedan unas cuantas preguntas realmente muy interesantes. Vamos a los auspicios y continuamos con Silvia Bordosana, directora de nuestra Escuela Superior de Comercio de aquí de Armstrong.
Seguimos aquí con Silvia Bordabosana conversando sobre el tema de la educación y en concreto me gustaría, Silvia, continuar con ese tema de la educación aquí en Armstrong. Vos me hablabas hace un ratito de que los chicos hoy día no son como aquel alumno que suponía Piaget y que no pueden hoy desarrollar toda la inteligencia que tienen. Vos decías, son inteligentes pero no logran desarrollar toda esa inteligencia. Y te lo uno con otra versión de la calle y a veces constataciones que me ha tocado hacer hablando con chicos, que al salir de, digamos, de las secundarias de aquí de Armstrong, realmente al llegar a una universidad se hace un poquito difícil. Te digo porque he visto chicos con ciertos conflictos en ese tema y evidentemente no te estoy haciendo cargo, simplemente te cuento para que vos me digas qué visión tenés de eso, cómo lo ves a los chicos hoy que terminan su secundaria, que van a la universidad, cómo los prepara la escuela de Armstrong. Es real lo que vos planteás. Los cuestionamientos de un nivel a otro, del secundario a la primaria y de la universidad al nivel secundario, fueron históricos. Ajá. Y hoy se agudiza por la cuestión esta que te decía antes, de cuántas cuestiones, el rol social o la asistencia social que hoy están cumpliendo las escuelas, donde muchísimos contenidos no se pueden dar, no se llega. También tenemos que ver con planteos, habría que ahondar más en lo curricular, ¿no? Demandas de la universidad que no están acompasadas con los diseños, no que no están acompasados, es decir, los diseños curriculares del secundario y del primario están planteados para tiempos y espacios imposibles. Es decir, ahora con la implementación de la reforma curricular se está planteando dar 8 siglos, por ejemplo, de historia en un año. Entonces, ¿por qué esa irrealidad, digamos? ¿Por qué ese planteo y bueno, eso es uno de los planteos que digamos, que los docentes estamos haciendo. A ver, ¿por qué no sentarnos a charlar cuál es la probabilidad de dar, ¿no?, esta cuestión de participar en la conformación de los diseños curriculares? En la primaria está pasando lo mismo, la demanda, seguimos planteando una escuela que solamente está para educar, y hoy la escuela no está solamente para educar. De hecho, hay problemáticas muy importantes en chicos que son muy capaces, pero cuando un chico está atravesado por una situación familiar donde no alcanza la plata, donde su papá está muy angustiado porque hay un montón de cuestiones que no pueden cumplir, no es un chico que está con toda la atención para poder estudiar 8 siglos de historia, menos en un primer año, menos. Yo creo que acá en Armstrong todos los niveles, no solo todas las escuelas están trabajando y haciendo un montón de cosas, sino que se están implementando innovaciones como son las articulaciones entre las escuelas, que son muy productivas. Nosotros hace 3 años que estamos articulando con la escuela especial y realmente nos encanta, y las chicas están siempre con una respuesta, nos ayudaron un montón con ese tema. Sé que este año también lo hacen con la escuela 33, hacemos articulación con las escuelas primarias, siempre tratando de engarzar a ver que el chico que ingresa primer año no se encuentre con un ambiente y una situación diferente. La universidad, bueno, ya te digo, históricamente es cuestionada el nivel secundario, pero me parece que tendrían que sentarse entre Ministerio de Educación y Universidad a ver, porque la universidad es como que está exigiendo en función a los diseños curriculares que plantea el nivel secundario, y adentro de las escuelas nosotros no podemos cumplir con eso, es imposible dar toda esa cantidad de contenido. ¿Ustedes sienten que le han otorgado funciones, digamos, seguro no tradicionales? Antes la escuela era un tema, bueno, aprender aquello, digamos, educar en determinados contenidos y temas, y sí, generar actitudes, pero hoy este rol social que tiene hoy la escuela, ¿ustedes sienten que se lo han endosado así, digamos, en modo automático? Yo no sé si nos han endosado, sino nosotros, uno por una cuestión humana, no podía mirar para otro lado. Claro. Entonces, si bien, bueno, había una cierta obligatoriedad, pero más que nada nosotros nos hicimos cargo, ustedes, sí, claro. sí, porque no sé, qué sé yo, a mí me pasa que por allí las preceptoras vienen y me dicen, mirá que esta nena la veo triste, uno no puede mirar para otro lado. Entonces,
situaciones de chicos que bueno, que a la tarde no pueden venir porque tienen que ayudar en la casa, porque su mamá sale a trabajar. Entonces, uno lo toma, ya te digo, aun cuando vos tomás la carrera de docente como salida laboral, terminás comprometido con un montón de cosas sin querer. Lo cual supone una capacitación permanente, ¿no? Incluso en disciplinas que a lo mejor en tu formación no te dieron, no te brindaron y que vos la tuviste que ir aprendiendo en el camino por este cambio cultural, seguramente. Sí, seguro. Y hablando con gente que te conoce me dicen que sos muy trabajadora, que alguien me dijo incluso dedica tiempo a la computadora, se mete allí, investiga, se sigue formando, pues es así. Sí. Bueno, siempre me gustó capacitarme y sobre todo en las cuestiones nuevas que van saliendo. Yo de todas maneras creo que en la escuela interviene mucho el sentido común, que creo que se ha perdido bastante. Los libros son hermosísimos, hay cosas muy interesantes, a mí me sirven personalmente, aunque no las aplique me sirven personalmente, pero creo que hoy tiene que, en las escuelas, como en todo creo en la sociedad, se ha perdido el sentido común, y creo que el ser criterioso y por allí ver, porque si no nos ajustamos a un reglamento. Nosotros en la escuela media tenemos un reglamento viejísimo, ¿sí? Entonces no hay renovación de ese reglamento y uno se tiene que adaptar. Hay situaciones que no están contempladas en lo reglamentario, entonces ¿cómo lo resuelvo? Creo que tiene que ver con el sentido común. Y siempre trato de no decidir sola, porque creo que no es lo que corresponde. Siempre trato bueno, según el caso, de charlarlo con la gente que está involucrada. De hecho, siempre cuando hay un conflicto nos sentamos con los chicos, y la cosa sigue, nos sentamos con los papás, con los docentes. Creo que la cuestión, inclusive a mí me da más seguridad, porque por allí otras miradas me tiran cuestiones que yo no las vi. Enriquece. Claro, y entre todos armamos una estrategia, siempre por supuesto con el afán de mejorarlo. Aún en los casos más conflictivos, es como que la sanción la dejamos allá, tratamos de trabajar sobre el conflicto para que el chico se vaya dando cuenta. Obviamente hubo situaciones donde claro, no hubo mucho por hacer, pero... buscas promover sobre todo y que claro, haya crecimiento. ¿Estás contenta con tu comunidad educativa ahí en la comercial? Sí. Yo creo que sin la comunidad educativa y sin el compromiso que tiene la comunidad educativa donde trabajo, no podría hacer un montón de cosas, porque tengo gente desde los porteros que hacen mucho más de lo que les corresponde hacer, y sin preguntarme, y de gente que se hace cargo, y creo que hay un compromiso muy grande, y creo que sin eso yo no podría hacer un montón de cosas. ¿Qué mejorarías? ¿Hacia dónde tendría que crecer la educación acá en Armstrong? Y yo creo que básicamente tendríamos que sincerarnos hacia adentro, digamos, como todos los adultos, me parece que tendríamos que sincerarnos qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Y plantear una educación que tenga que ver con la realidad, no esta cosa de... Pero claro, esto está también condicionado por la supervisión, por lo que ministerialmente uno nos pide. Nosotros, por suerte, tenemos una supervisión que es muy flexible, que entiende, que viene de una dirección, o sea, que conoce perfectamente los problemas que hay dentro de las instituciones. Entonces nos podemos manejar con cierta libertad. Pero creo que uno permanentemente tiene que estar viendo, a ver, esto salió mal, a ver, lo revertimos, pero juntos. O sea, no yo haciendo el análisis por un lado y los alumnos por el otro, los padres por el otro, juntos. A ver, lo charlamos juntos, vemos cómo lo resolvemos juntos. Creo que ese es un poco la... ¿Sos feliz haciendo esto que haces, Silvia? Sí, creo que se nota, sí. He condenado a mis hijos porque en un montón de cuestiones ellos se han visto supeditados a mis tiempos por la docencia y por la militancia gremial y demás,
pero creo que como siempre lo hablé claro con ellos, e inclusive han participado de un montón de cuestiones, creo que no lo sufrieron demasiado, pero sí. Creo que lo transmitís, se nota. Lo manifiesto, claro, no solo a lo mejor dentro de la escuela, sino en un montón de cosas que uno va haciendo, ¿no?, en la vida. Muy rico lo que compartimos, Silvia. Realmente hemos comprendido mucho de lo que estás haciendo y realmente nos enriquece, nos hace bien que haya exponentes de este tipo en la educación de Armstrong, y ojalá que otros también puedan seguir este camino de crecimiento y esa mirada también muy perspicaz, ¿no es cierto?, de perspectiva muy grande y que mira un horizonte lindo para la educación, para los chicos, para los padres, para la sociedad en general. Sí, yo creo que, te vuelvo a repetir, creo que el secreto está en que a uno le guste lo que hace. Cuando a uno le gusta lo que hace, surgen ideas, y la termina contagiando, porque a los otros le empiezan a surgir ideas y después nos morimos trabajando, pero bueno, vale la pena porque creo que los chicos te dan un montón de cosas, si vos le das los espacios y las herramientas te dan un montón de cosas lindas. Vale la pena y valió la pena esta charla. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos seguimos comunicando y encontrando en el camino. Bueno, muchas gracias. Valió la pena realmente y bueno, amigos, después de estos auspicios vamos a recoger algunas resonancias de lo que hemos charlado con Silvia. Muy interesante, queridos amigos, este contenido, esta charla que hemos tenido con Silvia. Y eso nos lleva a pensar un poco en nuestra propia vida, en nuestra propia educación, escuchando y conociendo a tantos educadores. En mi caso me ha tocado enseñar más de 20 años y realmente uno ve que todos los que han crecido mucho en su camino educativo terminan teniendo su propio estilo. Creo que es el caso de Silvia Bordabosana. Ella ha llegado a tener, creo, su propio carisma, su propio camino educativo. Y creo que también eso es algo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Todos hemos tenido maestros y los tenemos, todos tenemos que aprender a vivir y realmente eso es muy sabio, aprender de los demás, escuchar y saber crecer con el testimonio y el ejemplo de otros. Pero es verdad también que llegado un momento en nuestra vida, quizá cada uno madura a su tiempo y tiene la madurez que el tiempo le da y la experiencia y la vida, tenemos que empezar a descubrir también en nosotros, como pasa con los educadores, nuestro propio estilo de vida, más allá de lo que los otros nos enseñen o nos quieran decir, encontrar lo que muchos sabios han llamado el maestro interior, es decir, aquella conciencia, aquella voz del corazón, aquel sentir y saber lo que pensamos y queremos realmente en nuestra vida para ser felices. Y quizás esa sea una de las lindas lecciones que nos deja esta charla con Silvia, ¿no? Encontrar nuestro propio camino, nuestro propio estilo en nuestra labor, en nuestra tarea y en concreto en nuestra vida. Escuchar ese maestro interior que nos dice por dónde caminar, por dónde ir en esta vida tan difícil y tan maravillosa que estamos viviendo. Vamos a encontrarnos seguramente con alguien tan interesante como hoy en la semana que viene y vamos a seguramente sacar mucho fruto para nuestra vida, para nuestra reflexión cotidiana, para no dar las cosas por pensadas, sino darlas para pensar, como hacemos siempre aquí en Reflexiones Vitales. Hasta la semana que viene.